Del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, la materia correspondiente a taller de técnicas de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio. La unidad 4 corresponde a la exposición de alegatos de clausura. Nuestro docente, doctor Efraín Grajales Núñez, y su servidor José Francisco Ortega Barreiro. Los alegatos son los razonamientos lógicos jurídicos que vierten las partes para hacer de conocimiento del juzgador lo que pretenden en un litigio. Con ello se argumenta y se le da fuerza a los medios probatorios ofrecidos. Y también, a su vez, se tienen que desvirtuar lo probado o lo que pretende probar su contraparte. Veremos en esta presentación cómo es que se llega a esta etapa previa a la decisión final. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 399, nos da la pauta para los alegatos de clausura. Esto es que una vez concluido el periodo o desahogo de pruebas, el juzgador otorgará la palabra primero al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima o ofendido, después al defensor, para que expongan su alegato de clausura. Posteriormente se puede decir que el Ministerio Público y el defensor tienen la oportunidad de replicar o duplicar. La réplica es cuando el defensor lo hace a lo dicho por el Ministerio Público y duplicar es cuando el Ministerio Público lo hace a lo dicho por el defensor. Y bueno, finalmente, si así lo desea, se le otorga el uso de la palabra al acusado por último para que declare. Y con eso se concluye el debate para proceder a la sentencia. Los alegatos de clausura es la parte más importante en donde podemos exponer todo lo anterior. Es decir, la información obtenida es puesta al servicio de un argumento. Ese es el alegato final. Entonces, con ello se arma el rompecabezas específico y concreto en el que se ensamblan todas las piezas, armándose a través de la presentación de la prueba. Esto es decir, que la versión final de los hechos, según la teoría del caso que presentamos al inicio o en la apertura. Es el momento en que las partes presentan sus argumentos y conclusiones y piden al juzgador ya sea la condena o la absolución. Las características de un alegato de clausura, no limitados a lo que nosotros aquí podemos exponer, es que sea claro y directo. O sea, sin redundar en la concatenación de los medios probatorios ofrecidos con la teoría del caso. Revelador, o sea, después de que exponemos una teoría del caso y se revela a través de las pruebas desahogadas, bueno, se puede concluir de acuerdo a lo que pretende cada una de las partes. Debe ser argumentativo, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que señala la ley, es lo que se subsume el hecho dentro de ese supuesto y bueno, pues se pretende que se aplique esta conforme a derecho, ya sea absolviendo o condenando. Hay que concluir, no dejarlo abierto a lo que en el futuro pudiese suceder, sino se concluye haciendo una petición sobre cómo debe resolver. Coherente con cronológicamente los hechos con las pruebas, lo probado desvirtuando lo del contrario. También debe ser creíble, no una historia fantasiosa, sino lo que se pudo ver a lo largo del proceso, suficiente, ni de más ni menos. Es decir, que sea concreto, adecuado, de acuerdo al punto que se quiere especificar. También, bueno, debe ser persuasivo porque la idea es que los juzgadores atiendan lo que uno pretende. Y entonces la conjunción de nuestro actuar debe de convencerlos para que decidan sobre lo que pretende cada una de las partes o una de las partes. Y bueno, pues se propone, a final de cuentas, todo lo que uno pide en la teoría del caso es
que se decida de alguna forma, ya sea absolviendo o condenando. Se propone, de acuerdo a lo señalado por los doctrinistas, que los alegatos de clausura pueden llevar tres etapas, que es la introducción, el cuerpo y la conclusión. Esto es que en la introducción se transmite un resumen y esencial de lo que es el panorama de lo visto. En el caso del cuerpo, hay que hacer un análisis de las pruebas, del material que se presentó, del desahogo y la consecuencia de cada uno. Entonces, con esto se puede revertir la teoría de la contraparte. Y a final de cuentas, la conclusión, pues es presentar un razonamiento, argumento, con el análisis concatenado de las pruebas, para que con esto se formule la petición. Quien más debe de cuidar de ti es quien generalmente te agreda. Lo confirmamos a lo largo de este proceso cuando Mario Benjamín, acusado, agredió con la intención de asesinar a la víctima Mayda Floridalma. Esto porque el 22 de marzo a las 12:25 horas fue detenido por dos policías que acudieron al llamado de urgencia de vecinos de la víctima. Al arribar al lugar, ingresaron con permiso del encargado del lugar o del inmueble y al subir las escaleras al primer piso encontraron en una escena a varios vecinos intentando evitar, pero de una manera verbal, que el activo agrediera y asesinara a la víctima. Esto es porque él, en ese momento que arribaron los policías, se encontraba amagando con un cuchillo, tanto en el pecho como en el cuello, a la víctima. Amagaba y amenazaba con que iba a asesinarla o iba a matarla y que ya había llegado a su fin, su vida. Pero en una acción heroica, el policía Ciro logró someter al, al acusado y le quitó el cuchillo para posteriormente detenerlo. A lo largo del proceso, con testimonios, con peritajes, logramos demostrar y acreditar el antijurídico del artículo 164 bis del Código Penal sobre la intención o sobre el feminicidio de la ahora víctima. Entonces, pues, concluimos que con lo aportado y con lo señalado en los diferentes testimonios, incluso del defensor, que ha sido víctima de abusos constantes durante muchos años, la víctima Mayda Floridalma, y que ha llegado a tal grado este tema de abusos constantes hasta la tentativa de asesinarla. Por lo tanto, yo pido, su señoría, que se castigue con una pena de 20 años de prisión. Es importante señalar que los alegatos de clausura no es un resumen de lo que se vio en el proceso. Es una parte o es un momento privilegiado en la que un litigante se pone en los zapatos del juzgador para persuadirlo sobre cómo debe decidir o cómo debe fallar. Y esto no es nada más con un resumen de lo acontecido, sino con un razonamiento argumentativo o argumentos razonados sobre lo que se planteó de un inicio, lo que se vio en el desahogo o lo que se probó, y a final de cuentas la conclusión es la absolución o la condena. Insistimos en esa parte porque es el fin de un proceso penal. No podemos dejar de lado lo que dice el artículo 398 respecto a la reclasificación jurídica.
Esto es que tanto en los alegatos de apertura como en el momento de clausura, el Ministerio Público puede replantear o puede plantear una reclasificación respecto del delito en el escrito de acusación. Por ello, el juzgador que preside la audiencia puede dar al imputado la oportunidad de expresarse y tendrá el derecho a pedir la suspensión para ofrecer algunas pruebas o nuevas pruebas y preparar esa intervención. Si es ejercido, entonces el tribunal tendrá que suspender el debate y podrá continuarlo de acuerdo a lo que prevé el mismo código. Entonces, no podemos dejarlo de lado, que es un momento importante en el que una reclasificación se puede plantear y debemos estar preparados para ello. El alegato de clausura implica desarrollar un ejercicio mental profundo de valoración de acuerdo a las pruebas aportadas y practicadas. Y no solo por lo que nosotros propusimos, sino también lo que la parte contraria hizo o propuso, con amalgamar dicho análisis a los hechos que le dan vida a los puntos litigiosos y así justificar cuál norma o teoría tiene que ser aplicada. Nuestras fuentes de consulta: